el show de Gato Bizarro, y lo escuchas por dominación.cl. Bienvenidos al show de Gato Bizarro. Hoy tendremos un programa muy particular, muy especial. Hablaremos de esta serie nueva que ya creo que va en el segundo capítulo. Se llama Ash vs. Evil Dead, que rememora las antiguas películas de Sam Raimi, Evil Dead. Para quitarnos toda esa felicidad, tendremos a Dio, que nos contará sobre el juego This War of Mine, esta guerra mía, donde no todos los participantes de la guerra son soldados. En la sección de terror tendremos a Hernán hablándonos de este gran, inmenso cómic chileno, El Siniestro Dr. Mortis. Y para finalizar, Gisela con su momento que chucha literario nos hablará de Lewis Carroll. ¿Quién es Lewis Carroll y cuál es su contribución? ¿Qué tan siniestro, qué tan oscuro, qué tan malvado fue? ¿O qué tan bueno para el mundo? Empecemos el show de Gato Bizarro. El show de Gato Bizarro es grabado en el Calabozo del Dragón, tienda de cómics, ñoñerías y bizarreces varias. www.elcalabozodeldragón.cl. Los videos, podcasts y las imbecilidades de Gato Bizarro las puedes encontrar en www.gatobizarro.cl. Pueden seguirnos a través de facebook.com/el show de Gato Bizarro. En la sección de cine y series de Gato Bizarro presentamos a Hano el Kaiju. Esta semana que pasó vi el primer capítulo de la serie Ash vs. Evil Dead. La serie trata 30 años después al personaje principal de las películas originales de Evil Dead. Esta película de Bruce Campbell, producida por Sam Raimi, el mismo que hizo Spider-Man con Tobey Maguire, y trata al mismo personaje. No se gasta la serie en contarte la historia del personaje, a lo más unos flashbacks. Entonces asume que todos los fanáticos de Evil Dead vamos a ver la serie, lo cual yo, como fanático acérrimo, fui el primero en ver el primer capítulo, creo que es de la Fox, por pago. ¿De qué va la serie? La serie empieza de la forma más rara y poco convencional posible, con Bruce Campbell haciendo este personaje de Ash viviendo en un tráiler, preparando su ropa sin su mano derecha. Acuérdense que Bruce Campbell es zurdo. Él, después del trabajo, va a un bar. Para los que recuerden Evil Dead 3, Ash trabaja vendiendo cosas. Va a un bar y ¿qué es lo primero que hace? Se agarra una mina y se la lleva al baño y le da como caja ahí mismo. Cuando la mina le hace la mirada al ciclista, aparece, le cambian la cara, se le deforma la cara y se transforma en un Dedaita, un muerto viviente, poseído por el Necronomicon. Para los que recuerden la serie original, vamos a hacer un pequeño repaso. Las películas originales son a finales ya de los 70, nació de Sam Raimi y Bruce Campbell. A finales de los 70 comenzaron a generar películas de bajo presupuesto. En el 79 produjeron Within the Woods con un presupuesto de $1,600. Muy poco para una película. Y todo eso en realidad fue hecho para ganar fondos para una película de mayor presupuesto. Si ustedes mal lo recuerdan, creo que trabaja el mismo actor que hace de Thor en Marvel. Hay un remake de esta cabaña en el bosque, de Cabin, creo que se llama, del 2012-2013 por ahí. Pero es la misma historia. En esta Within the Woods de 1979 nace la cámara perseguidora en primera persona, que es la representación de un espíritu maligno. Esta maldad intenta atacar a los protagonistas y esta maldad nunca, en todas las películas, ni tampoco en esta serie nueva, se sabe qué es realmente. La cámara nunca tiene visión de él. Ponen una cámara en una bicicleta para grabarla, creo, ¿cierto? Parece, sí, es algo así, es como un camar. Una bicicleta y ponen una Steadicam en el manubrio de la bici. Creo que esa es la manera en que la hicieron. Claro, lo que pasa es que el Sam Raimi lo que hace es colocar cámaras en lugares poco comunes. Cuando tú veis las Evil Dead originales, tienen la cámara como entre medio del techo, detrás de una puerta, con la puerta al revés, como bien rara. La película Evil Dead, con el presupuesto que ganó Sam Raimi y Bruce Campbell, es originalmente del 81, basada en Within the Woods. Tiene un presupuesto de más de $100,000. Y la película cuenta la historia de Ashley Ash Williams y un grupo de amigos que van a vacacionar, llamémoslo así, a esta cabaña dentro de un bosque. En este lugar se encuentran con el libro de los muertos,
que después lo llamaron Necronomicon Ex Mortis, un libro escrito con sangre y encuadernado en piel humana. Este libro tiene la capacidad de invocar demonios y a través de ciertos conjuros, ciertas palabras, invocar el poder siniestro de la oscuridad. La primera película de Evil Dead relata el hallazgo del libro y cómo los amigos de Ash comienzan a ser poseídos por espíritu maligno. La cinta es muy violenta, fue muy violenta para su época, incluso fue censurada en Suecia, en Malasia, en Irlanda, en Singapur, en Islandia y en Alemania estuvo censurada por casi 10 años. Los productores incluso tuvieron que presentarse a juicios, si mal no recuerdo, en Inglaterra, por el impacto e influencia que tendría la película en la juventud de la época. Ahora, la película, que ya es una franquicia, ha tenido tanto éxito que se adaptó a juegos, a musicales, incluso una miniserie hecha por Dark Horse, y tuvo sus secuelas llevadas al cine. Dark Horse Comic. La segunda película, Evil Dead 2, Dead by Dawn, del 87, es un remake de la Evil Dead 1, pero es más enfocada al humor. Se sigue manteniendo la historia dentro de la cabaña, costó mucho más, 3,6 millones de dólares, y a diferencia de la primera película, donde Ash va con un grupo de amigos, esta vez, en esta película, solo acompañado por su novia Linda. La novia, Linda, en este caso, es poseída primero y luego intenta volver loco a Ash y finalmente poseerlo. Ash, con su gran fuerza de voluntad, se libra de la maldición, pero tiene que cortar su mano derecha hasta la altura de la muñeca. En su lugar, después nace la motosierra en el brazo derecho. Aquí es cuando nace la leyenda de Ash y se convierte en un sarcástico antihéroe. La violencia y el gore en esta película dejan de ser repulsivo como en la primera película. Es algo más, ¿cómo podríamos decirlo? Surrealista. Incluso se llega a ver gracioso. Es muy chistosa la película. Esta película, Evil Dead 2, yo diría que es la mejor de la serie por el humor que tiene. Obviamente, si a ustedes les gusta mucho más el gore, mucho más la sangre, que los litros de chocolate caigan por encima de las cámaras, la primera es más recomendable. La tercera película, que no lleva el nombre de Evil Dead, es Army of Darkness, del año 92. Y aquí voy a dar un spoiler. Cuando termina la segunda película, Ash es transportado en un portal hacia el pasado y llega a la Edad Media, donde se enfrenta realmente, donde supuestamente se enfrentaría a los Deadites, nacidos del Necronomicon. Incluso en el final del Necronomicon aparece un dibujo del mismo Ash enfrentándose como el gran héroe que destruyó a los Deadites, a los muertos vivientes. La tercera película se trata de eso, de que Ash viaja al pasado por allá por el año 1300 después de Cristo y trata de conseguir el libro de los muertos para volver a su época, para volver a esta era. Pero sin querer despierta al ejército de la oscuridad, The Army of Darkness. Creo que aquí fue traducida como el ejército de las tinieblas, sí. Algo así. Ahora, la película, yo sé que originalmente las calaveras que aparecen eran en realidad zombies y que iba a ser una película mucho más sangrienta, pero Universal Studios censuró mucho a Sam Raimi y no pudo mostrar nada de esto. Los soldados del ejército de la oscuridad son soldados hechos de huesos humanos. Los diseños se parecen a los argonautas, ¿te acordáis? O sea, acá el televisión llegó como Jason, pero las animaciones de Ray Harryhausen, las clásicas, así, con figuritas que le empiezan a cuadro por cuadro a animar, pero no que igual no llegan al nivel de Ray Harryhausen, pero los diseños están la raja. Así. Sí, son buenísimos. La Armada de la Oscuridad tiene 2 finales. Fue hecha con más de 13 millones de dólares. No recibió tantos elogios como Evil Dead 2, pero sí tuvo buena recepción en su época. Obviamente Bruce Campbell sobreactúa, tiene postura sarcástica y eso de que es supuestamente masculino, de pera cuadrada y que se come a todas las minas que se le atraviesan. Es como la guinda de la torta que convierte a Ash en un personaje de culto. Todos siempre vemos que el personaje principal de estas grandes películas de terror son los malos, Jason, Freddy Krueger, ¿cómo se llama este personaje de Hellraiser?
Pinhead. El Pinhead, el cabeza de clavo. Todos esos son malos, pero Ash, entre comillas, era una persona normal hasta que se enfrentó a estos muertos vivientes, hasta que se topó con el Necronomicon y se convierte en un héroe, llamémoslo así. Hay videojuegos, creo que hay 6 videojuegos de Evil Dead. El mejor que yo recomiendo es el Evil Dead Regeneration para PlayStation 2, donde participa el hermano de Sam Raimi, donde Bruce Campbell coloca sus voces. Y este juego es, ¿cómo llamarlo? Heroico y exagerado al mismo tiempo. Ash mantiene sus armas clásicas como la escopeta, la motosierra, y tiene un nuevo personaje que lo acompaña, Sam. El juego es un hack slash, o sea, es como un beat'em up entre dimensiones. Matáis a todo lo que se atraviese, ¿no? Los movimientos que utiliza Ash en este juego están sacados directamente de los movimientos hechos por Bruce Campbell en las 3 cintas. Hasta hace 2 años, en el 2013, Sam Raimi, Bruce Campbell y también Robert G. Tapper vuelven a producir Evil Dead, pero es otra Evil Dead, una especie, no sé si reemplaza las antiguas Evil Dead, podría estar casi en un universo paralelo. Aquí la protagonista es una cabra que viene a esta cabaña con su amigo, con su hermano, tratando de recuperarse de las drogas. Ella quiere rehabilitarse de su adicción a las drogas. El director de esta película Evil Dead del 2013 es Fede Álvarez. Fede Álvarez es conocido también por el corto que pueden encontrar en YouTube llamado Ataque de Pánico, y él es uruguayo. En Ataque de Pánico llega un robot gigante, llegan alienígenas a destruir Uruguay, Montevideo o algo así. La película Evil Dead 2013 es de horrores, de gore, tiene muy poco de humor, pero tiene situaciones muy similares a la antigua trilogía, con actores renovados, con otros personajes. El libro de los muertos sigue existiendo. ¿Llegó a los cines de Chile eso? ¿No? Sí, yo la tengo en Blu-ray también. Pero Sí. esa es la del 2013. Lo que pasa es que la actriz le quedó bien al personaje, pero sí hay algunos puntos que cruza ciertas líneas que antes no se tocaban, ¿cachai? Hay una escena que, por ejemplo, los tipos que son poseídos empiezan a autocortarse. Entonces una mina pesca un cartonero y se lo mete en la lengua, ¿cachai? Hay otra mina que empieza a ver que su brazo es poseído y llega y también se lo corta, pero en la película antigua, ¿te acordás que no mostraban cómo Bruce Campbell se cortaba el brazo? No. Aquí sí te muestran que ella llega y se ve cómo se está cortando el brazo, ¿cachai? Es mucho más gore, mucho más horror, mucho más fuerte. La protagonista se llama Mia, algo que se me había olvidado. Ahora, según Bruce Campbell, esta película podría estar en un universo paralelo al de la cinta original. O sea, el personaje Ash podría en algún momento toparse con el personaje de Mia. Y la idea original era que ella fuese la nueva Ash, porque Ash ya tiene... Bruce Campbell ya está cerca de los 60 años, ya está viejo. Y en esta serie, la serie de la cual voy a comentar, Ash vs Evil Dead, se trata de que ya el Ash está viejo, ya no quiere más guerra, está cerca de los 60 años. Lo de la cabaña pasó hace 30 años. Él trabaja, hace lo posible por vivir, vive en un tráiler, es pobre, se come a sus buenas minas cada cierto tiempo, se fuma sus quequitos. Hay una Evil Dead que tiene 2 finales, era la 3 o no? La 3. La 3, ya. ¿Pero esto continúa ahí o no? No. No, nada que ver. O sea, ¿cómo explicarlo realmente? Porque está todo confundido. Después, algo así. sí, más o menos. Todo lo que es que podría ser, esta serie podría ser una continuación directa a la segunda película, sin que él vuelva al pasado o que él haya retornado a esta era sin problemas. Porque él sigue manco de su brazo derecho, pero no tiene el brazo robótico que aparece en la tercera película. Tiene la motosierra guardada, tiene la escopeta guardada en el tráiler. La serie cuenta la historia de él como... En primer lugar se está tratando de arrancar de los Deadites. Se le aparecen de nuevo, eventualmente. Y él, para intentar olvidarse de todo esto, se fuma sus buenos pots, se jala sus buenas cosas y está metido con una mina. Ya. Lo que sucede, el problema de eso, es que él inconscientemente saca el Necronomicon nuevamente y lee unos pasajes. Volado, pues el güey estaba más volado que la cresta. Lee unos pasajes y los Deadites vuelven a llegar a este pueblo, a esta ciudad. Y no solo lo afectan a su alrededor, a la gente que lo rodea, sino donde él trabaja.
Entonces, esta serie pinta para ser una serie heroica chistosa, estilo Evil Dead, porque aquí hay chocolate, a una vieja le sacan la cabeza, ¿cachai? Es más fuerte que una serie común. Yo diría que incluso podría llegar a ser más fuerte que la Walking Dead, donde aparecen los zombies, descuartizamiento zombie. Aquí Más ordinaria. También así con chistes picantes. claro, y también la primera escena cuando está en un bar y se pesca con la mina y se ve todo eso, ¿cachai? No hay desnudos, pero sí hay muchas intenciones. Y él tiene un compañero de trabajo, Pablo, que es hondureño, y su tío era un brujo, supuestamente. Entonces, el Pablo le dice que se necesita un héroe, se necesita un jefe que combata a la maldad. Y hay una escena que es re chistosa, que aparece una figura de no más de 10 centímetros atacando a Ash y le saca un diente. Y hacen la misma escena cuando está peleando con su brazo, de tomar lo primero que esté a mano, que en la segunda película son platos, y se los quiebra encima de la mano. Aquí es una muñeca y tiene maceteros de barro para las plantas y se los pega a la muñeca. ¿Qué me gustó? Normalmente en estas series de televisión colocan a minas espectaculares, así como Marlene Olivarí, ¿cachai? O minas así rubias, bien parecidas, de todo. Aquí los hombres y las mujeres tienden a ser muy parecidos al común y corriente. Por ejemplo, las minas no son para nada espectaculares, no es que sean feas, no son para nada espectaculares. Incluso las dos, llamémoslo así, protagonistas o pseudo protagonistas, es una policía, una afroamericana, una negra, una mina de color, tiene la nariz chata. La otra mina, que supuestamente es media latina, también tiene la nariz quebrada, la tiene hacia el lado. Entonces no son el clásico estereotipo de este héroe súper atlético, musculoso. No es nada de eso. Y la historia que hay que seguir es qué va a pasar con la policía, porque cuando Ash recitó palabras del Necronomicon al principio del primer capítulo de la serie, despierta a los Deadites, y después en el lugar donde él lo despertó es una casa que está, llamémoslo así, abandonada, y llegan dos policías. Uno de esos policías es una negra y llega con otro Paco. Los dos llegan a la mansión, a la casa, y se encuentran con esta mina que se fumó sus pots, que se voló con el Ash. El problema es que ella también fue poseída. Toda la gente de la casa fue poseída y está, llamémoslo así, muerta. El problema es que a esta policía, a esta negra, también poseen a su compañero de policía. Y ella lo tiene que matar. Esa es como la única escena penca, porque cuando le revientan la cabeza es digital. Pero todas las demás cosas tienden a ser efectos normales. Y cuando le sacan la cabeza a una vieja también se nota mucho que es un muñeco, pero está bien. Es más realista, llamémoslo así. Y así es como comienza Ash vs Evil Dead, con Ash volviendo a retomar la motosierra, volviendo a retomar la escopeta y enfrentándose a los muertos vivientes, a los Deadites. Yo la recomiendo porque puta que me reí. Tiene casi nada de screamer, creo que son 2 o 3, pero no son screamer fuertes como los de Actividad Paranormal, por ejemplo. No es tanto de miedo, pero sí está el tema recurrente de la muerte y de que Ash tiene que matar a la gente que lo rodea muy comúnmente. ¿Cuánto dura cada capítulo? ¿Cuánto dura el capítulo del que ha salido hasta ahora? Creo que era como de 40 minutos y van a ser, si mal no recuerdo, 10 capítulos. Creo que es por el Fox y creo que hay que pagar por no sé si es Fox Action o algo así. Es de esos canales premium. Y por internet, por el Fox Play, creo que también te dan 15 días gratis y la podéis bajar. Igual se ve. Y yo sé que todos los fanáticos ya la están descargando de algún medio por internet, por todo. Esa es mi recomendación de la semana y creo que me expandí demasiado. Nos vemos en la siguiente sección. Esa ha sido la sección de series con Jano, el Kaiju. Y en la sección de juegos para ñoños, ¿qué nos traes hoy día, Diego? Hola, Gato Bizarro. ¿Sabéis qué? Un perro. No, mira, voy a hablar de un videojuego que lo estoy probando desde hace más o menos una semana, un poquito menos, y me dejó marcando ocupado. Mira. Espérate. ¿Es juego para PC? ¿Para qué consola es? Es un juego que está disponible para
Play 4 y para PC, y creo que para Android. Bueno, el juego se llama This World of Mine. Y es un juego independiente de un estudio yugoslavo, creo que es ruso, con la duda, tengo la duda ahí. Pero es del año pasado, del 2014. Y transcurre... No, hasta el momento, mira, yo lo he jugado harto, pero te dan indicios de que transcurre con una guerra, puede ser la de Sarajevo, no estoy seguro, porque probablemente tengo que darme la vuelta para saber, tener la certeza de que ocurre en ese conflicto bélico. Bueno, el estudio se llama 11-Bit Studio, como te comentaba, es un estudio independiente, pero es un juego que ha tenido súper buena crítica. Si yo googleé y busqué y lo han calificado de manera positiva, porque es algo original y una experiencia súper envolvente. Mira, te cuento más o menos. El juego es de supervivencia, pero supervivencia como te comentaba, en una guerra. ¿Como estrategia, algo así? Mira, ¿sabéis qué? Trata sobre la guerra, como se llama el juego, como diga el nombre. Pero tú no jugáis con milico, tú no soy el héroe típico milico que va con su armamento, o tenéis que ir con... tenéis que ir a cumplir misiones, no. No rescatáis a Forrest. No, para nada. Acá tú soy los civiles. Tú te encarnas a civiles que están tratando de sobrevivir sin nada. ¿Ya? Entonces tú encarnas a gente común y corriente. Puede haber alguien que sea... Mira, los personajes te lo entregan al azar en el modo historia. Puedes encarnar un abuelito. Bueno, generalmente son de 3 o más personajes que los manejas dentro de un hogar. ¿Ya? No es tipo Sims. O se podría decir que es un Sims hardcore, triste, pesimista. ¿Ya? De guerra. Sí, de guerra, porque acá tenéis que luchar. El modo de juego es parecido al Sims. Mira, ¿sabéis El qué? gameplay. Hay algunas cosas que se parecen a eso y también se parecen a juegos de estrategia también, porque también tenéis que recolectar recursos, pero de forma distinta. Por ejemplo, mira, la primera campaña me tocó un compadre que había sido futbolista antes de la guerra y la única gracia que tiene el compadre es que corre rápido. Más allá de eso, el loco está enfermo. Entonces tenéis que preocuparte de robar remedios, de que no se deprima, que no extrañe a su familia. El viejito lo mismo, hay algunos que tienen adicciones al tabaco, y eso es como en tiempos de guerra. El tabaco es una moneda de cambio súper cotizada. También de tapiar la casa para que no roben en las noches, y tenéis que enviar siempre a alguien, porque transcurre por día y noche. En las noches tenéis que enviar a alguien a saquear algún lugar. Lo ideal es que sean lugares en ruinas, que hayan sido bombardeados, pueden ser escuelas que están destruidas, que puedes encontrarte con cosas que ocurren en la guerra. O sea, aquí este juego se ve la guerra de un modo que no se ve generalmente en los juegos. Yo no juego muchos videojuegos para PC, hace tiempo que no juego por 2 motivos. Uno, que es súper importante, sí, claro, tenemos un notebook acá y es antiguo, ¿ya? Entonces cuesta correr los juegos, y aparte que no me llaman mucho la atención los juegos que están saliendo ahora. Me llaman la atención los juegos que están saliendo para consolas. Y entonces pasa que bueno, yo lo más jugaba los Metal Slug, que son de guerra, ¿ya? Pero este es otra weá, no tiene nada que ver. Y entonces tenéis que preocuparte de mantenerle el ánimo arriba a la gente. Por ejemplo, si robáis... Mira, yo cometí el error de meterme a robar una casa de unos abuelitos, que se llama, el hogar se llama Casa Tranquila. Y tenía bastante hambre, que... Mira, los personajes empiezan, les da un poco de hambre, después tienen mucha hambre, después les da... se empiezan a enfermar con el hambre, ¿ya? Y después fallecen de hambre. O sea, pueden morir por... Sí, güey. Y entonces fuimos a la casa de unos abuelitos, que ellos vivían tranquilamente y tenían una casa grande. Y entonces ellos intercambiaban con diferentes gente que iba para allá, y ellos entregaban cosas y lo que necesitasen. Pero yo estaba tan desesperado que metí el error de meterme a robar en la noche y le saqué cosas del refrigerador. Y después en la casa los otros personajes me increparon, porque también está el tema, tienen como un sentido moral. Ya entonces es un estado moral. Sí, me lesearon y entonces empezaron a deprimir.
nos comimos la comida y después se dieron cuenta que era lo que había que hacer. Ya. Eran ellos, tú o ellos. Entonces te ponen en esas situaciones, Claro. sí, súper, Una mina que fue la que le afectó más, no comió. claro. No comió más y se murió Sí, de hambre sí, porque le habían robado sí. a la abuela. Y de hecho, claro, la persona que hizo eso, que la persona con el que yo robé, ella no quiso comer y le dio depresión. Y pasaba puro echada, se acostaba, después no el personaje no te hace caso. Tú puedes decirle, anda a la cocina, o haz tal cosa, anda a hacer fuego, anda a prender la radio, y no te hace caso porque tiene depresión, y la mina empezó a enfermarse, después ya pasaba pura acostada y después falleció de Pena, de hambre. falleció de hambre. Y eso le afectó a los otros personajes que controlaba en ese momento. Le afectó a otro, un compadre que era cocinero, que antes que hubiese guerra era cocinero. La gracia de este loco es que sabía cocinar y hacer cundir la comida. ¿Ya? Y entonces ese compadre se vio tan afectado y por la situación que estaba en ese momento en la casa, y que él huyó de la casa, y después el otro, que era como el weón más bacán que yo ocupaba para ir porque tenía más capacidad de almacenar cosas, cuando el momento que yo iba a robar, él le dio depresión, que falleciese la mina y que se quedase solo. Entonces el weón también falleció. También de Sí. pena. Y tú no podías hacer nada, así que es desesperante porque van pasando los días y tú no podías hacer nada para evitar eso. Y aparte de eso, en las noches están los saqueos y saquean tu casa. Chus. Y te hacen daño, te asaltan, te hieren, te pueden matar. Hay lugares a los que tú puedes ir a robar cosas, pero es que lo que tenéis que hacer, por lo que hemos llevado de la hora de juego que llevamos, es que tenéis que saquear lugares que ya estén heriazos, donde no habite gente, o donde hayan sido bombardeados. ¿Ya? Así tenéis que ojalá hacerte una pala, porque podéis ir construyendo cosas. Construirte una pala y un fierro o algún diablo para forzar puertas y llegar a lugares donde hayan cosas, pues, desde cachureo, todo sirve. Ahora estamos destilando agua, que es la única manera para tener agua. El problema es que en la noche te saquean y te roban el agua. ¿Ya? Entonces, si tú el juego lo estáis jugando, si tú te metes en el juego y empiezas a empatizar con los personajes, te va a afectar. ¿Ya? Te va a afectar así lo que les pasen a ellos, y vaya a quedarte pensando. Cuando empecé a jugarlo, pasó que el juego nosotros lo descargamos, y entonces tiene un error el juego, que está sin el audio. ¿Ya? Pero también conozco el audio porque he visto videos y todo. Y el audio es igual de deprimente que parece jugarlo sin sonido. Porque eso hace que te metas más, porque que prestes más atención. Claro. Entonces, son ese tipo de juegos que en los que tú, si te metes dentro de los personajes y empiezas a empatizar con ellos, lo vas a disfrutar mucho más. ¿Ya? Y es bastante recomendable para gente que quiera conocer el otro lado de la guerra, como hablábamos, y darte cuenta que no tiene nada de bacán que hay una guerra. Claro. ¿Ya? Y aprender cosas. Igual hay cosas que tenéis que pensar de una manera súper estratégica de cómo racionar el alimento, o que al final en ese tipo de situaciones todo te sirve. O sea, tú debes cuidar la salud, el hambre, Sí. si se deprimen, no. El estado anímico también. estado anímico. Eso Sí. Y aparte cuidar tu hogar. Ya. Cuidarlo, El refugio. cuidar el refugio, de tratar de restaurarlo como podáis, con palos, de todo así, todo lo que la idea es salir a buscar cosas en las noches y traerlas, ¿ya? Y darle prioridad según lo que diga una radio. También construir una radio que es la que nos dice cómo está el clima, o qué es lo que está pasando en otros lugares, o qué está pasando en la guerra, ¿cachai? Y ¿Podía ayudar a más gente? sí, de repente, a veces, sí, no, lo lo que pasa es que, por ejemplo, a veces llega gente y que la gente te va a pedir cosas. Por ejemplo, llegan heridos, dicen, llegan unos niños diciendo, llegan unos niños, claro, vienen diciendo, mi mamá está enferma y se va a morir, tiene algo que nos regale, y tú, si querés, les das algo. Sí, medicamentos, pues. Si tenés medicamentos, ahí depende de ti o no. Claro que les va a afectar a los personajes que tengan como un sentido de moral. Claro. Van a decir, puta, ¿qué serán esos cabros chicos? Van a estar en la calle, se van a morir de hambre. Y también te afecta. Sí, esto es
Es como ver la tumba de las luciérnagas. Sí, weón, más o menos, weón. Pero aquí no son todos cabros chicos. Por ejemplo, también está el tema del invierno, hay como, o sea, tú vas sacando la cuenta por los días y cada vez está haciendo más frío. Entonces tenés que cuidar caleta también los utensilios, El fuego, todo, leña, todo así, ¿cachai? Y llevarte los buenos se enferman. Oye, ¿sabes que el juego es súper adictivo? Pero no sé si es para pasarlo bien, weón. Esa es la weá. Pero no es frustrante, sino que es triste, es melancólico. Es triste, sí, es triste todo el entorno. Y sabéis que, weón, como te comentaba, el audio, yo no puedo hablarte de eso porque tengo la mala suerte de que a mí no me corrió con audio. Ya, pero lo he visto en video, en gameplay, y es preciso. Ya. No hay nada, de hecho las melodías son como 3 notas, ¿cachai? Así, pero como una guitarra acústica sonando así, concha tu madre, así. Ya. Y la gráfica es notable, weón. Sabéis que no son espectaculares, pero sabéis que más que es preciso. Sí, y es como el apartado artístico más que la gráfica. Porque está como todo dibujado como a mano como carboncillo. Entonces le da esa cuestión como de soledad, weón. Una weá de crudo, así, ¿cachai? Y las animaciones de los personajes están súper bien, de verdad parecen personas reales. Y tú lo identificás y los personajes, bueno, así, la gesticulación que tienen, es como ver incluso más allá que una película, te da como una cercanía, como que estás viendo una persona de verdad, porque como caminan, weón, cuando pasan hambre, weón, cuando se sientan, después cuando andan cabizbajo, de repente no quieren hacer cosas, les da la weá. Todo así, de verdad son súper. El trabajo de actuación es filete. Y aparte, las imágenes de los personajes son fotos de personas reales. Oh. Y todo eso ocurre más o menos como en Yugoslavia, por ahí de haber sido como en la guerra de Bosnia, de Sarajevo, por esos países. Yugoslavia. Acuérdate que el sitio de Sarajevo fue en la guerra bosnia entre el 92 y 96. Sí, hombre. Y el sitio de Sarajevo acuérdate que ese lugar fue sitiado por el mayor tiempo en la historia moderna de la guerra. Sí, aunque no te lo dicen explícitamente, pero uno saca la conclusión más o menos hasta el momento. Probablemente después va a aparecer, ¿ya? Pero el juego es muy, 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 muy bueno para los que tengan tiempo de jugarlo también, porque son esos juegos con los cuales tú tenés que involucrarte. No es como para jugar un partido de fútbol o para echar unas peleas, no es ese tipo de juego más rápido. Tenéis que... ¿Cuántas horas lleváis más o menos? ¿Cuántos días? ¿Cuánto tiempo llevamos jugando? Mira, hubieron 2 días donde lo jugamos así, pero... sí, el fin de semana, ¿cierto? Fin de semana lo jugamos así, te digo... ¿50 horas que llevé fácil? Sí, en total podrían ser... Sí, y en eso serían dentro del juego mismo, serán unos... sí, la primera vez duramos eso como 30 y tantas horas de juego, y dentro del juego pasaron 18 días, y fallecieron las 4 personas. No, 3. 3 personajes. 2 y 2 huyeron, y después de eso aparece un epílogo, ¿qué es lo que pasó? Por ejemplo, hay una señora a la cual le dimos asilo, refugio, que fue a buscar ayuda y decía que era la directora de un colegio. Y era una señora como gorda y decía, yo no sé hacer nada, lo único que sé, me sé llevar bien con los niños. Y decía, y dentro de la guerra eso no se nos sirve mucho, al menos a mí no me tocó tener ningún tipo de contacto con niños en esa partida. Claro. Y entonces llegó un momento en que ya estaba la cagada en la casa, bueno, se empezaron todo a desmoronar, y porque mientras más pasa el tiempo, la gente se empieza, como los vecinos, todos empiezan a armarse. Claro. Pues empieza la paranoia, lo que es como en Walking Dead, en ese tipo de, ¿cachai? Igual se puede comparar. Sí, medio Mad Max. Sí, entonces la paranoia, entonces te van a saquear y te hieren y... No van a robar por robar, sino que roban y también te llevan. roban, claro. Yeah. Y si tú tenías algo para defenderte, también te hieren, te pueden herir de gravedad, y tú no podéis controlar eso, porque esos son cuando el momento en que pasan los saqueos en tu hogar. Eso podría considerarse lo único que no me gustó, que cuando tú mandas a un explorador, tú manejas al explorador, pero tú no sabes qué es lo que está pasando en la casa en ese momento, y ahí ocurren los saqueos, porque eso ocurre todo siempre de la noche. Sí, ocurre dentro de la noche, entonces tú regresas y dices, llegué con un botín, no saben qué, me encontré de cosas valiosas, y bueno, y va y están un weón desangrándose, Están muertos. sí, weón.
¿cachai? Y hay lugares donde tú puedes intercambiar cosas. Por ejemplo, hay una iglesia donde hay un cura que es súper bondadoso y que hasta el momento. y tú podís ir llevarle cosas y él te cambia. Y él como que refugia gente, pero pasó que con el transcurrir de los días se supo la noticia de que llegaron unos weones y se apoderaron de la weá, mataron al cura. Entonces, yo no sé realmente si es normal que los juegos se vayan poniendo cada vez más y más difíciles, pero en este juego yo creo que Mucho. es demasiado el nivel de dificultad, demasiado. Que sea realista, ¿no? Sí, o sea, es que el que hizo esta weá es un concha de su madre y hizo una crítica pero tan bien hecha, ¿cachai? A la guerra. A la guerra y lo que es y de hecho esto yo creo que esto no es nada en comparación a vivir lo que viven realmente los sobrevivientes de una guerra, no es nada, pues, ¿cachai? Hay que hacerle jugar a los cabros chicos esto para que entiendan Puta, que nunca es que debe yo, haber yo guerra. creo que el juego no sé si tanto es para niños. Hasta ahora Bueno, yo creo que lo interesante es que te dicen que la guerra no es bacán, ¿cachai? Quizá esa parte podríamos mostrar a lo mejor un video del juego a los niños, o quizás no tan niños, ¿cachai? Pero estos cabros que juegan a los shooters, que están con milicos, ¿cachai? Para que vean que en verdad no es bacán que la gente se esté disparando. los Es para niños ratas, weón. Sí, los juegos de guerra que juegan, claro, niños ratas, etcétera. Eso es fantasía, pues. Estáis viendo una parte bacán, pero de algo que no es bacán. ¿Cachai? Realmente la guerra no tiene nada de bacán, pues. ¿Entiendes? Claro. Bueno, y Es un anti-Call of Duty el juego entonces. sí, no sé, weón. Es que ahí tiene elementos también como de espionaje, weón. Así tipo tipo Metal Gear también, de espionaje táctico. Pero bueno, los juegos, lo mejor que tienen que hacer es, mira, busquen en Google This War of Mine y busquen en Google el tráiler, que está súper bien hecho. De hecho hay algo que hace parecer que de repente el juego parezca un cómic por las habitaciones del hogar. Y parece que fueran viñetas. Busquen el tráiler y ahí van a cachar más o menos de qué va. Y si les gusta, jueguenlo y ¿Mm? Y dejen sus comentarios. Sí, pues, o se lo han jugado de repente, o si yo traté de buscar una guía, cachar qué onda, pero no hay guía, porque es un juego que es como tan azaroso lo que te pase, porque siempre es como aleatorio, a menos que tú crees una campaña con ciertos personajes, ¿ya? Sí, pues entonces es como que hay cosas que se pueden de repente, te pueden servir, como por ejemplo racionar cosas, o lo más importante es la comida, ¿cachai? Entre comillas, no sé, realmente no sabría qué consejo darle a los jugadores, weón. Yo creo que al cocinero. es meterse es que no puede que no te salga el cocinero, weón. El cocinero al final se dio vuelta la chaqueta y huyó, ¿cachai? Entonces, no sé, yo creo que es una experiencia súper bacán de las que no se olvidan, pues, ¿cachai? A mí yo creo que no se me va a olvidar porque hay juegos que hacen eso, que de repente son súper importantes por no sé, pues, sí, por ejemplo, claro. Se convierte en experiencia. Sí. Por ejemplo, a mí el Chrono Trigger, el de Super Nintendo, me marcó caleta cuando lo emulé con el SNES. Y son como por argumentos, etcétera. Hay otros que igual el Mortal 2 también, pero por experiencia, no sé, porque lo jugaba en las máquinas, etcétera. Pero este juego yo creo que es importante por el mensaje, ¿cachai? Más que por el tema de la gráfica y que sea un antes y un después en cuanto a la gráfica, la jugabilidad, no. Yo creo que es más el trasfondo y la experiencia de juego. Sí, es del año pasado. Sí, es nuevo, pero aún así corren en computadores viejos, pues si yo lo juego en un notebook súper antiguo. Y aún así me corrió, pero sin audio. Pero igual me corrió. Funcionó. Eso ha sido en esta sección de juegos con This War of Mine contigo. Nos vemos en la siguiente sección. Y en la película del recuerdo de esta semana nos iremos con El Quinto Elemento, una película hecha en Francia en el año 97. A algunos se nos acaba de caer el carnet bien pesado. En esta película el protagonista es Bruce Willis, ¿cierto? Claro, sí, El mundo es un mundo futurista. claro. Que alguien me explique porque yo no lo he visto. Ah, ya. Bueno, de lo poco que yo me acuerdo es que, claro, es un mundo futurista y actores conocidos estaba Milla Jovovich. Estaba un poco más. La actriz de Resident Evil. Gary Oldman. Es un malo esa película. También sale, claro, Gary Oldman, que es el villano. El malo. Sí, el malulo. Claro. El- Y
Gary Oldman tiene Ian una cantidad Holm de también. malos. Ian Holm. ¿Y cómo se llama el negro? El que de repente trabaja con Jackie Chan. Chris Tucker. Chris Tucker, Chris sí. Tucker. Que trabaja en punto, no, ¿cómo era? Rush Hour. En Jackie Chan. Con Jackie Chan. Muy buena esa película. Ian Holm lo conocemos porque el Hobbit. ¿Qué personaje hace? Es un cura, así un sacerdote. Ya, espera. sí. Alguien me explique de qué se trata esta wea película. Ah, es que yo la vi en el HBO cuando era chico, por ahí por los años 90. Entonces no. ¿Sí, del 97? O por ahí, ¿no? Claro, más o menos final, claro. Pero no, yo no me acuerdo en realidad la trama. Yo lo único que me acuerdo es que, claro, que era futurista, que había incluso como una marciana que me recordó a los personajes de Star Wars. ¿Me La recordó? Diva Dance. Sí, pues. Diva Dance se llamaba. El momento Diva Dance. Que Ah, cantaba. que cantaba como ópera, ¿o no? Sí, era ópera y era como una ópera mezcla con media tecno, ópera tecno, noventera. Y hablando de referencias, yo había escuchado algo de que estos habían ideas que se las sacaron a Jodorowsky, a quién Bueno, más? el arte son ideas de Moebius. Sí, pues, Pero pero en eran, especial en Incal, como decía aquí el... pero parece que eran ideas que estaban preparando para el proyecto de la película Dune. Dune. Sí. Sí, en parte, porque por ejemplo si la ciudadela y todas las partes como de los edificios son como páginas que tú abrías en el Incal y son casi iguales. Son esos de edificios altos hacia arriba, llenos y saturados los aires por autos voladores, trenes que avanzan como en las ventanas de los edificios, ¿cachai? Toda esa bola. La otra película que también había escuchado que le sacó la idea a Jodorowsky fue La Guerra de las Galaxias. Ah, sí, pues También, también. sí, también. por eso que de repente me sonaba la cantante que te digo yo, porque Diva Dance. tenía parecía a los que salen también en Star Wars. Claro. Esa que tiene como una cola Sí, larga que en la cabeza. una azul. Que habían pensado de ese personaje que parece como con cabeza de pulpo. Querían crear una especie de ambiente sublime extraterrestre. Algo como impactante y sublime. No les salió tanto, porque, por lo menos en mi gusto. Como que yo lo veo, la música está acorde a lo que querían expresar, pero no... No la imagen. No la imagen, porque si no llegaron mucho a ese, porque tú veías el arte y el arte sí, pues. En el arte de esa película aparecía la mina, por ejemplo, mientras está cantando, le aparecen como unas alas como de especie de como de mariposa, ¿cachai? Que brillan así, ¿cachai? Con luz y todo, Ya. una cosa como una puesta en escena, casi como que la gente quedara impactada. Pero por la época, que era el año 97 y todo eso, era muy caro y no se podía. No alcanzó la plata. No, y era una escena cortísima que iba a estar Que en no la tenía película la- y no valía la pena. ¿Cachai? Se gastaron toda la plata en los actores. Claro, y la mina que canta era en esa época la esposa del director, me acuerdo. Ah, ya. En esa época. Y aún así no claro, le dio el protagonismo. y esa escena la enchufaron solamente por la esposa, porque en cierta forma la esposa de ella era cantante como de ópera. Ya. Entonces le dijeron, ya, yo te voy a meter en la película, ¿cachai? Claro. Y dijo, ya te voy a meter en la película, hagamos esta escena de la Diva Dance, qué sé yo, po. La mina, claro, dijo, ya, bacán, pues voy a aparecer en una película. Y fue una tortura porque esa escena duró, yo creo, era como 2 semanas, creo. Duró 2 semanas y era como que la mina tenía que ponerse ese traje y se demoraban 6 horas en ponerle el traje. El traje, maquillaje, todo el deseo, y ella tenía que cantar un pedazo, después de otro pedazo, ¿cachai? Y eso Era que incómodo. igual es una escena igual corta. Sí, igual es corta, es corta. Pero era por el tema de la escena, de la puesta en escena. Pero si te das cuenta, algo quedó en el recuerdo, porque tu malay del quinto elemento, yo me Sí, acuerdo eso de sí. eso. Sí. Y las escenas ya cuando el Bruce Willis está saltando en los autos. Claro, esa ¿Cachai? también es la escena icónica de... Que En el aire. el argumento de la película no es bueno. O sea, No. es como lo mejor. Trataba como de que, creo que a 5000 años, una wea así, había una profecía que fue encontrada con unos grabados como en Egipto, una wea así, que se iban a reunir los 4 elementos y iban a como a revelar un quinto que iba a traer como el gran mal, una wea así.
Y como que eso era como la premisa de la weá, pero no es nada de otro mundo. Pero como lo mejor era la estética, claro, la puesta en escena y toda la ambientación, pues, weón, que te recuerda así como a los cómics europeos, ¿cachai? Claro. Es lo que sucedió con Matrix, que la primera película como que impacta visualmente y eso es todo. No es más que el impacto visual que intentan darte. Bueno, a mí Matrix me gusta harto. No, es que Matrix igual tiene buen argumento, pues. Sí. Está por ahí, Sí, ¿no? la 1. No, La no, 1 sí. Sí, La la 1 sí. La 1 podría ser, pero es que ya las otras ya es como muy complicado no, sí, entender. no, la 1 es buena, po. La 1 Estaba sí, entrando la 1, La 2 y la 3 Pero es que la 1 son- como que de alguna manera se separa de la 2 y la 3. Sí, po. Porque yo creo que cuando hicieron la primera no estaban pensando en hacer estaban una pensando- trilogía. no, pues no estaban pensando en Era eso. contar una historia con principio y final. Sí, no, si la 1 es buena. ¿Sabes lo que pasa? El gran error de la primera Matrix son los personajes. Y vean de nuevo la película y van a entender que por ejemplo, la mina que supuestamente se enamora de Neo, la coneja, ¿cierto? Trinity. La Trinity. ¿Cuánta interacción tiene con Neo antes de enamorarse? No tiene. Le dice, habla con él 2 veces. No, es que lo que pasa es que lo veía con el interés de ser elegido, ¿cachai? Porque era como una admiración que tenía por el... ¿Cachai? O sea, no, Tal vez era atracción, ¿no? O sea, acuérdense que ¿cómo se llama la pitonisa? La pitonisa le había dicho a ella, tú te vas a enamorar del elegido. Entonces, Del elegido. Después de 2 interacciones, una entonces, persona claro. se enamora de otra, después de hablar 2 veces con una persona. no, pero es que ahí le metió la idea nomás. Yo creo que era un juego como de psicología, Un pues, juego como psicológico. que por eso como que el loco decía, al Neo también le dice, tú no eres el elegido. ¿Cachai? Le dice, tú no eres el elegido, pero en cierta forma se lo dice porque él no quería ser el elegido, pues, y no se compraba el cuento, pues. Y al mostrarle la verdad, entre comillas, de que él no era, él como que se dejó llevar y él se trató después de convencer de que sí era el elegido. Claro. Y era por una cuestión de psicología inversa, de hacer lo contrario a lo que le están predisponiendo a hacer. Como tú eres el elegido, te doy la responsabilidad de ser el elegido. Igual no lo eligió, ¿cachai? Entonces ahí la mina le dice, no, tú no eres. Entonces ahí después él decide libremente ser el elegido. Lo dije loco. Ya, pero Ya eso. estábamos hablando Y del por eso el quinto elemento tiene que ver harto con Matrix. Oye, Porque las 2 son malas. Oh, no, Matrix me oye, gusta. yo un dato que había leído hace un rato, que querían poner a Will Smith como Neo. Sí, también lo... No sé, yo les quiero preguntar ahora aquí, ya que estamos En esta bola. en la radio aquí, ¿qué les hubiera parecido que Will Smith hubiera sido Neo? ¿Hubiera sido lo mismo? No me hubiera gustado que hubiera No sido- creo que hubiese pegado. Y Que no, es que Considera igual- que la actuación del Kenny Reeves es plana. Sí, él, pues. él es como si no tuviese sentimiento Claro. durante toda la película. Claro. Will Smith es Will demasiado Smith- expresivo. Y es muy exagerado. ¿Y también. Morfeo habría sido blanco? Entonces, no, No. O sea que aquí De la más. cosa va porque es negro. Sí, no sé, puede ser. Bueno, Era el Power Ranger. No podéis tener 2 Power Rangers negros. Tiene que Ah, ser uno sí. solo. Habría sido una película Ahí y está. la Trinity también habría sido negra. Habría sido... no. Sí, pues porque en ese entonces no hubiesen podido Habría sido meter la, sido la- colorina, así como habría sido protagonista. la pero ¿y cómo, tormenta. pero ¿y cómo ¿Cómo se llama la ahora? actriz? Pero ¿y cómo ahora la que... Es Hellberry. A Hellberry habría sido... Pero ¿y por qué Naomi no? Campbell. Pero si ahora, por ejemplo, la que va a salir el próximo año, el Escuadrón Suicida. Ahí Bueno. sale el negro. Sí, pues ahí sale Will Smith y sale la Harley Quinn, pues. Y ahí se supone que hay algo. Oye, ¿y el agente Smith? ¿Quién habría sido negro? ¿No? ¿Qué agente Smith? El agente Will Smith. en Matrix. No, el agente Smith habría sido En Matrix. el agente antes. Will Smith. ¿O no? Nada que ver. El Smith el villano. Will Smith. A lo mejor ese es el Oye, verdadero hubiera sido trasfondo de la raro, po. película, es que a lo mejor ahí No, es que yo el me acuerdo, verdadero agente Smith. yo me acuerdo es- que también hizo hace poco una película el Will Smith Aparte que con luego con el chico. hijo. Ya. La segunda que hizo con el hijo. Que era como que era un capitán, una cuestión bien futurista. Y ahí sale él serio, pero no es lo mismo. Es que aparte uno lo ve serio.
uno lo vio tanto en el Príncipe El príncipe del rap, después en el También. día de Y bueno, para el Independencia, cuando le pega al huevo. marciano como en los hijos. Sí. Claro. Y aparte el loco es como así como medio churejón, así, Sí. como que no lo podéis tomar en serio. No, pero no, es que igual es buen actor. Es que hay una Sí, película Sí, que es de. en busca de la felicidad. Ese es cuando el weón es pobre. Sí. Cuando el y weón que lleva al cabro chico, no tiene donde dormir. Y ahí el weón se luce y se gacha. Ahí se nota la actuación. Y sale con afro. Por eso no se le ve en la oreja. Y hicieron un buen diseño ahí con el. Le agarran la oreja. Pa. Ah, No, pero para taparle la oreja. Pero la que te digo yo, el gallo no tenía que presentar ninguna expresión, estaba así súper serio y hablaba bajito. Era un típico comando gringo. Era como, claro, era una cosa así, pero más, así como más depresivo, como una volada media rara. No le venía el papel. Es que yo pensé que iba a decir que Porque negro. Will Smith iba a ser el personaje de Chris Tucker en el quinto elemento. Como que nadie pensé que. Porque Tucker. también que del negro. sí, No, pero es que el Chris Tucker Iba a la ser- lleva en el o iba a papel ser- del quinto Iba a ser elemento. Bruce Willis, en vez de Bruce Willis iba a ser. No, En, oye, en los años. Pues ese personaje iba a ser. Iban a contratar, no iban a contratar a Bruce Willis en el quinto elemento. Iban a contratar a Keanu Reeves. Sylvester Stallone. Ah, Sylvester Stallone. Stallone. No, Sí. no lo hubiera pegado. Qué fome. No. Qué fome. Rocky ¿no? futurista, sí. Rocky. Claro, es, como una cosa esta, así. es como esta donde aparece de villano. Vaya, nena, multipass. Es como esta película donde aparece. Sí. No, Danny Rodman. Dennis Claro. Danny Rodman. Rodman. Yo creo que No, con sí. Sylvester Stallone hubiera sido una película putre de los 90. ¿Sabes lo que pasa? En los Más 90 se daba mucho que los personajes de color negro, los actores de color negro interpretasen a personajes o carismáticos o chistosos. Bueno, si te hasta das cuenta, hasta el día de hoy. hasta igual el día hay- de hoy es casi un arquetipo dentro del cine que Sí. el negro tiene que ser un buen chistoso. La colonia se llama. La colonia. La colonia. Dennis Rodman. Sí. Tenía el pelo verde cuando jugaba con Chicago. Ya, vamos a ponernos un tema. Porque del quinto elemento terminamos hablando de Matrix y ahora estamos hablando de Dennis Rodman. ¿Verdad? Vamos a un tema mejor. Oye, ¿sabes Está qué? bonito intima. Amigos del show de Gato Bizarro, entramos a la sección del terror. Esta vez estoy con Hernán. ¿Cómo estás, Hernán? Muy bien, gracias. Y hoy hablaremos del siniestro Dr. Mortis. Hernán, Mortis. ¿Quién es Mortis? ¿Quién lo creó? ¿De dónde proviene esta criatura siniestra? Bueno, Mortis significa muerte en latín y viene de un personaje que nace en el año 1945 con Juan Marino en Magallanes, en Punta Arenas. Este Juan Marino se inspiró de Boris Karloff, que tenía una emisión de radio en Londres, también de terror, y Boris Karloff, ustedes saben que fue el primer personaje que personificó a Frankenstein. Y Juan Marino entonces lanza la emisión de radio en Punta Arenas y después sigue en Santiago con esta emisión de radio, y en el año 66 nace la revista, la historieta, como siempre se llamó, del siniestro Dr. Morty. ¿En qué se basa Morty? En la muerte, y la muerte es un tema infinito que no termina nunca. El Dr. Mortis. ¿Por qué doctor? ¿Existe en algún cómic la explicación de por qué le dicen doctor? Me hace una buena pregunta, doctor, simplemente porque interviene, no solamente un médico interviene en la vida, sino interviene en la muerte. Y un médico también hace autopsia. Y la respuesta que te doy me nace espontáneamente, posiblemente porque el tipo también se mete con la muerte. ¿Desde cuándo tú, como fanático de Dr. Mortis, desde qué momento lo lees? ¿Tú tienes colección de Dr. Mortis? ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto sabes de Mortis? Bueno, mira, en realidad no soy un fanático, simplemente fui de las personas que no tenía tele, y la tele llegó a mi casa cuando tenía 12 años. ¿Y qué hacía antes? Leía historieta, me encerraba en el baño, me encerraba en cualquier parte a leer. Y comencé a coleccionar a los 7 años el Dr. Morty. Eran revistas que eran para partir de 15, 16 años, por lo tanto yo fui bien especial. Nunca me gustó el Pato Donald ni el Disneylandia.
me cargaban, pero siempre me gustaron estas historias que empiezan y terminan y se toman en serio, aunque parezcan fantásticas. Y bueno, en realidad tengo toda la colección, 104 capítulos la primera etapa y 89 capítulos, si no me recuerdo, la segunda etapa, y los tengo absolutamente todos. Entonces al final yo después me fui al país por muchos años y mi mamá, como soy el hijo menor, me guardó todas esas revistas. Y yo siempre me acordé de lo tanto que me marcó cuando niño esas historietas. Y cuando volví a Chile estaban impecables. Y mi mamá dijo, ahí te tengo tu revista, y yo las volví a retomar adulto y las encontré interesantes. Con el siniestro Dr. Mortis. Cuando uno abre la revista Dr. Mortis, estamos hablando de una revista del año 70, 66. Del 66, ¿cierto? Hacia adelante. Cuando uno abre la revista Dr. Mortis, es necesario leer toda la historia. Todos los más de 180 capítulos de Dr. Mortis son autoconclusivos. Bueno, esta es una saga en el sentido de que hay muchas historias, ¿no es cierto?, que terminan las historias, pero siempre los personajes vuelven a aparecer en una historia más adelante. Es así como Arcaño IV, cuando recompone el Dr. Mortis, ¿no es cierto?, ellos retoman capítulos del año 65, 70, 66, 70. Por lo tanto, yo diría que las historias en sí son completas. De A a Z, una revista empieza y termina la historia como una película. Pero los personajes vuelven a salir como en 20 historietas más allá, según cómo se editaban. Por lo tanto, se pueden leer aparte, sin problema, excepto que hay algunos capítulos que continuará, entonces es el doble, son capítulos dobles. Pero en general se pueden leer como ver una película que termina. En ese entonces también teníamos una emisión de radio del Dr. Mortis. Estaba bien acompañada, o sea, estaba basada en el cómic se basó en el programa radio. Bueno, el cómic es el arte 9, el noveno arte, creo, el cine, el séptimo arte, y la radio no recuerdo qué número tiene ese arte. Pero en general no se puede transferir un arte inmediatamente a otro porque cambian las condiciones. Hacer de un cómic una película no siempre es un logro, pero sí retomar a los mismos personajes, las mismas historias de terror, etcétera. Por lo tanto, cuando uno escucha la radio, ¿no es cierto?, está cambiando el sentido, ¿no es cierto?, de aproximar a una historia. Por lo tanto, es como la tercera oreja, dos personajes que hablan y uno tercero que escucha, que es el auditor, ¿no es cierto? Por lo tanto, las historias del Dr. Mortis en la radio son las mismas, pero con una forma totalmente diferente y mucho más corta. Las historias del Dr. Mortis siempre hablan de muerte, de terror, es el siniestro. Para aquel entonces debió haberles dado mucho cuco, especialmente tratar temas religiosos en cierto momento, como el capítulo que yo te voy a preguntar a continuación. El Dr. Mortis nunca se supo realmente quién era. Él era como la maldad absoluta. Pero hay un capítulo en el que vemos al Dr. Mortis cómo tienta a Jesucristo, a Jesús, en el desierto. ¿Tú podrías relatarnos ese cómic en particular? ¿De qué se trata? Una especie de pequeño resumen de ese cómic que nos dice realmente quién es Dr. Mortis. Bueno, en realidad no en el desierto, sino en el calabozo, que ahí hay una interpretación que Jesucristo estuvo en un calabozo, ¿no es cierto? En el fondo aparece ahí como un tentador, una persona que tienta, ¿no es cierto?, a Jesucristo, pero no le resulta, y después tienta, ¿no es cierto?, a Barrabás, que es el que es crucificado con Jesucristo. Por lo tanto, Jesucristo, ¿no es cierto?, fue crucificado con 3 personas, creo. Bueno, yo no, con 2 personas, los 2 ladrones más él, esas 3 personas, claro. Entonces es Barrabás. Entonces el Dr. Mortis no logra recuperar a Jesucristo, pero recupera a Barrabás a condición que le entregue su alma. Y él dijo, te vas a vengar de los que se vengaron de ti. Entonces es lo que le ofrecía el Dr. Mortis a Jesucristo, de decirle, darle vida eterna para que se vengara de los que lo van a crucificar. Pero era Jesucristo, entonces era demasiado altruista, y Barrabás era malo, entonces dijo ya, y volvió como 5 siglos después y dejó la escoba. Eso más o menos. Sí. ¿Y ese cómic se trata de eso? ¿Tiene otro nombre o se trata exclusivamente es un tiene ese nombre, se llama Maqueronte, el nombre, que es un nombre, la verdad es que es un nombre de origen latino, que quiere decir monstruo, algo por así. Pero en realidad ese es el cómic, en realidad es una relación, digamos, del poder en el tiempo. Es decir, Jesucristo podía volver 5 siglos después y matar, por ejemplo, a todos los que lo crucificaron, pero con los descendientes. Claro. Entonces, cuando Barrabás es crucificado,
vuelve 5 siglos después y él mismo busca los descendientes de los que lo mataron. No porque en esa época ya habían muerto, pero Claro. todos tienen descendencia. Entonces él ataca la descendencia. Eso más o menos. ¿Cuál es el cómic que más te ha gustado y cuál es el cómic que, entre comillas, como el de más de terror, el que mejor personifica al Dr. Mortis? El cómic. Bueno, mira, en realidad de 104 capítulos es difícil hablar, pero yo tengo la impresión, digamos, de que el número 1 y el número 2, sobre todo el Testamento, ahí como que se concentra una historia bastante fuerte. No sé si fuerte, pero hay bastantes historias. Hay historias que son, a ver, cuesta decirlo porque todas tienen un estilo y tú sabes que el miedo es subjetivo. Cada persona tiene miedo de acuerdo a sus propias vivencias. Hay algunos que le dan miedo a otras cosas, uno esto, qué sé yo. Pero en general... yo diría que uno que da bastante miedo porque está muy bien hecho es el incubo de Satán, que es un poco la misma historia que Rosemary Baby de Roman Polanski, en la cual una mujer procrea con el diablo, digamos, el hijo, y el nacimiento de ese niño, digamos, está cargado de maldad. Entonces, en el cómic, que es bastante largo, en blanco y negro, es bastante tenebroso ese cómic. Para un niño, yo tenía 8 años cuando lo leí y me tenía que esconder porque no me dejaban leer eso. Claro, porque era mucho para un niño, pero yo encantadísimo. Sí, claro. Claro. Amante del terror. O sea, sí, bueno, es que había que buscarle algún, digamos, cuando hoy día los chicos son virtuales, son cibernéticos, son digitales. En la época nosotros éramos físicos, teníamos que tocar el papel y eso lo podíamos leer en cualquier parte. Y el hecho, nosotros mismos nos imaginábamos la voz. Cuando tú lees en cómic, una historieta, te imaginas la voz del que estás leyendo. Pero cuando tú ves algo muy virtual y digital, todo te lo da y tú ya pierdes la imaginación. Entonces la imaginación de un niño nace cuando él pone parte de lo que tiene que poner. Pero un día, digamos, te entregan todo hecho. Entonces ya la imaginación te la crea otro y tú eres receptor nomás. En cambio, uno como lector de historieta, uno no es solamente receptor, sino que participa. Claro. Uno se imagina las voces, los sonidos, incluso si está en blanco y negro, los tipos de sombra, los cambios de luz. Exacto. El mejor cómic que dices tú es, ¿cómo se llama? ¿Incubus? Bueno, mira, la verdad es que no sé si es el mejor, pero se llama Incubo, del ¿El que Dr. más te Mortis. gustó? Bueno, entre tanto hay otro que se llama Los Simios, donde el hombre empieza a tener una involución hacia atrás y empieza a convertirse en simio. en simio, y ahí hay una doble lectura, porque en realidad el ser humano, digamos, ha evolucionado mucho, pero cada vez se pone más cruel. Entonces ahí hay una doble lectura. Claro. Y bueno, esos son los que más te gustan, pero el que menos te gusta, el que tú digas, este no vale mucho la pena. Bueno, mira, en la segunda etapa, de a partir de los años 73, 74 para adelante, se revuelve a tomar el Dr. Morty y salen unos capítulos realmente que son una asquerosidad de malo. O sea, yo creo que dan miedo por lo malo. Entonces, al final... terroríficamente. Claro, o sea, ya dan ganas de... Pero los guardé porque hace parte de la colección. No, bueno, después al final, ¿no es cierto?, empieza a degradarse el cómic. El cómic pierde, porque aquí estamos en una librería de cómic bonito y el cómic es un arte, el cómic es reconocido internacionalmente, hay festivales internacionales de cómic, hay un Cannes del cómic. En cambio, digamos, cuando empieza a decaer el cómic y empieza a entrar mucho lo digital, qué sé yo, y el cómic prácticamente desaparece de lo popular, empiezan a aparecer los últimos capítulos que era para tratar de rescatar y asemejarse a lo digital, o sea, asemejarse a lo que uno ve fácilmente en una película, qué sé yo, y ahí el cómic muere y ahí empiezan a aparecer unos capítulos que ya oye, terminen con esta cuestión, ya no vale la pena. Estaba bajo tubo, con oxígeno. Claro, Ya. ahí ya no. En cambio, antes no, La primera etapa duró hasta el 104, al número 104 más o menos como el año 72. 72, 73, por ahí, un poquito más allá del 73 porque entra con Kimantú, y Kimantú fue la editora de la Unidad Popular, y ahí cambió también, porque habían varias historias dentro de una historieta. En cambio antes, cuando tú comprabas la historieta, era una historia completa, era como ver una película, una serie, era como Los Invasores en esa época, cuando uno veía la serie y le encantaba. Bueno, el cómic era más o menos algo parecido, así que eso. ¿Y de qué editorial salió? ¿Zigzag? ¿No? Nace con Zigzag y pasa por varias. Siguió con Kimantú y Kimantú le dio, por ejemplo, el Dr. Morty aparece ya en Chile. Aparece una historia en Santiago, el Kimantú como que tenía otra idea, digamos, del mensaje, porque también, digamos, en la época de la Unidad Popular la historieta tenía que ser un mensajero social. Entonces, al final el terror social, el terror aquí que allá y toda esa cuestión.
El autor, en lo que se refiere al autor, ¿tiene Doctor Mortis? ¿Cuál es el nombre del autor? Don Juan Marino, no, él, digamos, es un... Bueno, en la emisión de radio, si tú la escuchas, aparece su nombre, él mismo hace del personaje. Entonces, al final, diríamos que fue un tipo muy estudioso de los temas de muerte, de los temas de terror. Vio muchas películas de la Hammer, pienso yo, y en la época cuando él era joven, pienso que debe haber escuchado las emisiones de Boris Karloff de la BBC de Londres. Entonces yo pienso de que él no era terrorífico, era un ser normal, no tenía dos cabezas, era normal, no tenía nada de monstruo, era un tipo normal. Pero en el fondo le incursionó ese tema y que le dio una cierta satisfacción comercial también, porque en el fondo si no hay algo de comercio, por mucho que quiera hacer algo, si no hay una cosa que pueda hacer circular, no va a funcionar, y a él le funcionó. Por lo tanto, después terminó en Argentina, él murió en Esquel, ¿no es cierto? Claro, y fue recordado durante mucho tiempo por esta emisión de radio y por la revista. Así que él era una persona, era un comunicador, tenía una emisión de radio en Argentina, tuvo esta revista, y esta revista lo marcó muchísimo. ¿Le dio algún final al Dr. Mortis? ¿Tiene final Dr. Mortis o es eterno? Alfa y Omega. Yo diría, ¿cuál es el final de la muerte? Ya. No tiene final, porque digamos la muerte, para muchos el final es la muerte, pero claro, aquí justamente el principio es la muerte. Entonces ese principio no termina nunca. Entonces yo creo que él no le dio final porque, claro, varias veces lo hacen desaparecer al personaje, pero la muerte se reencarna en muchas cosas, incluso hasta en la maldad, en todo ese tipo de cosas. Bueno, ya ahí hay un mensaje más sutil. Y dejamos hasta ahí porque se nos está acabando el tiempo. Y eso ha sido el siniestro Dr. Mortis en la sección de terror, acompañado con mi amigo Hernán. ¿Algún saludo para alguien, Hernán? ¿Algún mensaje? Bueno, lean historieta. La historieta ustedes la pueden llevar en cualquier parte, se la pueden llevar al baño también. El baño para mí fue un gran amigo. La lectura de baño, no es mentira. Lean historieta y hagan vivir la historieta. Mira que los grandes países más desarrollados, hoy día la historieta está volviendo. Mentira que la historieta está muerta, está más viva que nunca. Nos vemos en la siguiente sección. Y en el momento que chucha literario de la semana. ¡Qué chucha, weón! Estoy con Gisela. Hola, Gisela. Hola. Esta semana Gisela ha recibido noticias muy raras que yo no tenía idea. Hoy hablaremos en el momento que chucha literario. Hoy hablaremos de Lewis Carroll. Y que alguien me explique, por favor, por qué a Lewis Carroll se le tilda de pedófilo. ¿Cómo es posible? Bueno, la cuestión es que se decía, Lewis Carroll principalmente es el autor de Alicia en el País de las Maravillas, que es por lo que es más conocido y es súper importante dentro de la literatura Alicia en el País de las Maravillas porque fue considerado el primer texto para niños, o sea, literatura infantil. Ahora, ¿por qué se le considera pedófilo? Hay mucha gente que lo considera así porque hay fotos, él tenía, aparte de escribir, un hobby que era la fotografía. Y tenía fotos de una niña, que es la que inspiró la historia, Alicia, donde Alicia sale desnuda. En otra sale Alicia como dándole besos en la cara y cosas así. Ahora, mucha gente ha malinterpretado esto porque en la época victoriana los niños se consideraban ángeles y de hecho eran vistos como la pureza máxima. Eran símbolos de inocencia. Exacto. La fotografía. Y de hecho por eso también hay muchas fotos de niños muertos, o sea, los niños mueren y la gente se ponía alrededor de ellos y se sacaban fotos. Súper raro. Mira, ahora suena siniestro, en esa época era normal. En esa época era normal y era de hecho como el recuerdo de la familia del funeral del niñito que se murió. Ahora, se decía también que Lewis Carroll tenía muchos amigos que eran como amigas niñas. Pero en realidad estas niñas que estaban generalmente dejando de ser adolescentes y tenían los 20 y tantos ya, entonces no eran en realidad niñas. Claro, eran adultas. Claro, pues, surgió este mito de que Lewis Carroll era pedófilo porque hay muchos biógrafos que malinterpretaron las señales. O sea, tú si vayas a hacer una biografía de una persona que vivió en la época victoriana, tú te tenés que enterar de todo lo que pasaba en esa época y qué era lo que se representaba en esa época. O sea, capaz que haya sido pedófilo, no tenemos idea, claro, ¿cachai? Siempre está esa duda. Claro, siempre está la duda, uno nunca va a saber así con certeza. Y también nació esta duda después que se encontraron
diarios de vida de Lewis Carroll y la familia los rompió y los quemó. Entonces, hay muchas teorías con respecto a esto. Se decía que lo habían quemado y sacado por infidelidad, porque tenía affairs y cosas así, o por pedofilia, o hasta se decía que él era Jack the Ripper. ¿Cachai? A ese punto. Pero yo sé que Lewis Carroll hizo más de 3.000 fotografías y se encontraron tan solo 1.000. Y que hay muchas fotografías que se devolvieron, que se quemaron, al igual que parte de su libro de vida. Lewis Carroll empezó como fotógrafo, es conocido por hacer Alicia en el País de las Maravillas, pero el tipo era un monstruo genial. El weón era un genio, era como 3 Stephen Hawking en un puro weón. Hacía aritmética, matemática, lógica, inventó una nueva forma de hacer literatura infantil. Fue un genio en la fotografía. Una forma de enseñanza, porque antes los únicos libros que habían para niños eran puro contenido, así era como pura instrucción. Y de hecho la única literatura era todo para adultos. No se pensaba como que los niños podían leer y disfrutar de la lectura hasta Lewis Carroll. O sea, es como, haciéndolo como analogía, es como lo que sucedió con los computadores, que ahora los niños pueden aprender desde una pantalla sin seguir órdenes como un libro de historia. Lewis Carroll logró hacer que la literatura llegase a los niños. Claro, ¿cómo se llama esto? El nombre real de Lewis Carroll es Charles Dodgson, que lo ocupó Lewis Carroll como una forma así como de, ¿cómo se dice? Anglicanizar su nombre, ¿cachai? Como de hacerlo más a la época. Otra cosa interesante es que también se le compara con Humbert Humbert, el hombre que es el protagonista de Lolita, por el tema que le gustaban como las niñas. Hay autores también que dicen que era un pedófilo, pero él nunca hizo nada, ¿cachai? O sea, era como, ¿cómo se dice cuando no? Eran como su amor platónico, pero... Claro, como que nunca hicieron nada, ¿cachai? Le gustaban, eso, celibato. Lo que pasa es que él también tenía que ver con la iglesia, pero él no seguía la iglesia católica. Él era casi protestante porque era anglo-católico. Acuérdate que los ingleses, los gringos crean la iglesia anglicana. Aparte, en la época victoriana, el tema de la sexualidad era terrible. Era horrible, ¿cachai? De hecho, eso mismo estaba estudiando ahora. Así, o sea, las mujeres no... Mira, es como... Estaba la época medieval y después vino la época victoriana. En la época medieval era todo amor, paz, todos con todo, da lo mismo en verdad, ¿cachai? Eran hippies. Es, claro, una cuestión así, ¿cachai? O sea, da lo mismo, era una cuestión normal. Pero después la época victoriana cambió totalmente. O sea, la mujer no podía sentir placer sexual, no podía, porque no estaba en su naturaleza. La mujer tenía que ser lo más pura y casta posible. De hecho, en esa época nacieron los primeros dildos, ¿cachai? Los vibradores para mujeres. Porque no quiero ni preguntar los materiales, no sé porque no existía el plástico. No sé qué materiales ocupan. Porque lo que pasaba era que, como las mujeres no tenían ese placer sexual, estaban siempre de mal humor, ¿cachai? Andaban siempre mal. Entonces se le inventó que ellas tenían esta enfermedad llamada la histeria. Entonces las mujeres tenían histeria y decían, ay, tengo histeria, tengo que ir al doctor. Y el doctor las curaba. Claro. Entonces, es como el trauco acá en Chile. De tanto, ¿cómo se llama esto? Problemas de tendinitis que tuvieron los doctores, se creó este aparato, ¿cachai? Ya, volviendo a Lewis Carroll. En la época victoriana era horrible porque, o sea, no se podía vivir la sexualidad, pero sin embargo los prostíbulos aumentaron así como en 400%. ¿Cachai? Al final se convirtió en negocio. Sí, habían miles de prostitutas que estaban inscritas, ¿cachai? Legalmente como prostitutas, pero la gente decía, ay, no, eso no puede ser, ¿cachai? Pero las weas se llenan igual, pues. Sí, el lema de la época victoriana es, tú puedes hacer todo lo que quieras mientras sea en privado y nadie se entere. Es muy parecido a lo que sucede ahora. Claro, o sea, ahora no es tanto. O sea, no es tan privado, pero... No es tan privado. Ahora ya no es tan privado para nada. Sí. Cosa de meterse a Facebook y de repente te encontráis unos perfiles de hombres. No, y te encontráis con muchas cosas peludas de repente. Sí, ya es diferente, está más abierto. Pero hay que mirar a Lewis Carroll dentro de lo que es el contexto de época victoriana, de era victoriana. El tipo era un genio, sí.
precursor de fotografía, precursor de aritmética, precursor de libros de literatura. Yo creo que hay que juzgar a los autores, depende de la época en la que vivieron. O sea, claro, si uno ve ahora a un autor posando con una niña desnuda y la niña dándole besos en la cara, uno lo va a juzgar porque en esta época eso es mal visto, pero en esa época no era mal visto. O sea, no estamos diciendo que sea bueno o sea malo, sino que era, ¿cachai? Entonces uno no puede decir, él era pedófilo, quizás a lo mejor era pedófilo, uno nunca sabe, pero como juzgarlo de tal manera, así como decir, es, no se puede, porque no hay pruebas en contra de él, aparte de estas fotos, ¿cachai? Y de hecho, eso como, yo creo que hizo muchas más contribuciones con el resto de las fotos que con esa foto. Mira, yo sé que él habían guardado como 6 fotos de desnudos y 2 son las que se publicaron. O sea, hay 4 fotos que no sabemos de qué más. Si fueran 3.000 fotografías, 2.000 perdidas, o sea, no podemos decir quién era realmente Lewis Carroll, porque además su biografía estuvo siempre manipulada por la gente que lo siguió, que lo desperfiló. Claro, también influenció a diferentes textos, por ejemplo, a Neverland, o sea, Peter Pan, que son como el que vino después, y también Winnie the Pooh. Esos 2 textos también que son como los que tienen mayor influencia. Que lamentablemente Walt Disney se apropió de todas esas cosas. Y haciendo Alicia en el País de las Maravillas, menos mal que ahora es libre, haciendo Winnie the Pooh. Si Lewis Carroll supuestamente era pedófilo, ¿qué habrá sido Walt Disney? Ni idea, porque ahí no... Mira, y si te ponía a pensar, Walt Disney usó esta historia como Alicia en el País de las Maravillas, Winnie the Pooh, Peter Pan, todas cosas para niños. Ahora, si empezamos a mirarle el lado feo, vamos a encontrar en todos lados pedofilia, ¿cachai? Eso ha sido el momento que chucha literario más raro en harto tiempo, con la biografía de Lewis Carroll. Y nos despedimos con Gisela. Ya, esta frase de Lewis Carroll de Alicia en el País de las Maravillas dice: todas las cosas tienen una moraleja, solamente si eres capaz de encontrarla. Nos vemos, chao. Eso ha sido el show de Gato Bizarro. Lo pasé bastante bien, lo pasamos muy bien, me reí harto, me reí bastante. Yo los veo la siguiente semana en el show de Gato Bizarro. El show de Gato Bizarro es grabado en el Calabozo del Dragón, tienda de cómics, ñoñerías y bizarreces varias. www.elcalabozodeldragón.cl. Los videos, podcasts y las imbecilidades de Gato Bizarro las puedes encontrar en www.gatobizarro.cl. Pueden seguirnos a través de facebook.com/el show de Gato Bizarro. Las puertas negras del multiverso se cierran y es tiempo de despedirse de las bizarreces, pero no por mucho. Pues esta es otra historia y debe ser contada en otra ocasión, a la misma bizarra hora y por el mismo Gato Canal. Estuviste escuchando el show de Gato Bizarro por Dominación.cl.